Señores, Michael Saylor acaba de vender más Bitcoin en una semana que todo lo que su empresa había vendido en toda su historia. Y los medios de comunicación, ¿qué hicieron, señores? Publicaron el obituario antes de que abriera el mercado. El precio cayó y para el mediodía, señores, ya había recuperado todo. O sea que el colapso que llamaron, ¿no? Duró unas horas apenas. Pero eso no fue la historia real. Mientras todo el mundo estaba mirando lo que estaba haciendo Michael Saylor, en China, señores, se borraron 20 años de ahorros en bienes raíces. En Estados Unidos hay más gente que está tratando de vender las casas que gente queriendo comprarlas. Así que la brecha más grande de la historia la estamos presenciando en este momento, señores. Y los bancos centrales están comprando oro a un ritmo que no se veía desde el año 1971. Y fíjate en algo, cuando pasa todo eso al mismo tiempo, ya no estamos hablando del balance de una empresa. No, señores, estamos hablando de algo muchísimo más grande. Y hoy te voy a explicar exactamente qué está pasando y qué está haciendo el dinero inteligente. Soy Erika Espinal, mentora estratégica en inversiones descentralizadas, CEO de Invest Capital y autora del libro Bitcoin, la ruta del dinero, donde puedes profundizar más en esta nueva revolución financiera. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Y ahora sí, vamos con todo lo que te traigo el día de hoy. Y bueno, antes de empezar, recuerda que el 6 y el 7 de septiembre nos vamos a ver en persona en nuestro evento Crypto Freedom Medellín, Colombia, en lo que es el Centro de Eventos del Tesoro, señores. Van a ser 2 días extraordinarios donde tú vas a aprender estrategias para poder rentabilizar este ciclo y prepararte para el que viene. Así que te dejo el enlace en la descripción de este video. Y bueno, empecemos con lo que está en boca de todos ahora mismo, la noticia de Michael Saylor y Strategy, la empresa, señores, que reportó ante la SEC que vendió 3.588 bitcoins en apenas una sola semana, 216 millones de dólares, la venta más grande de toda la historia de la compañía. Y los medios, señores, se volvieron prácticamente locos por esta noticia. Pero espera, porque antes de que tú también entres en pánico, déjame ponerte en perspectiva todo esto. Mira, Strategy todavía tiene 843.775 bitcoin y tienen 2.55 mil millones de dólares en efectivos que están sentados ahí. O sea, ¿cuál es exactamente, señores, la crisis? El precio de Bitcoin cayó hasta $61,000 por esta noticia, obviamente, y ya para el mediodía había recuperado prácticamente todo y se había posicionado por encima de los 63,000. Y bueno, eso te dice exactamente lo que tú necesitas saber. Los medios de comunicación no solamente reportaron la venta, sino que se fueron más lejos. El Wall Street Journal, señores, publicó un artículo diciendo que Strategy está atrapada por su propia matemática de Bitcoin. Y hay un canal de noticias de Reino Unido que incluso viajó hasta Las Vegas a la Bitcoin Conference para hablar directamente con Michael Saylor e entrevistarlo por todo esto que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el objetivo principal que tenía esta entrevista? Era pintar a Michael Saylor como si fuera un líder de un culto que se está aprovechando de la gente que está desesperada por conseguir dinero o rentabilidad con su dinero. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención de la entrevista era que la entrevistadora, señores, lo interrumpía en cada momento, no lo dejaba hablar prácticamente y cada vez que le preguntaban algunas cosas no lo dejaba terminar la conversación. De hecho, le preguntaba cosas como, por ejemplo, que si Michael Saylor se sentía responsable por la gente que estaba poniendo sus ahorros ahí de su retiro, de toda su vida en su empresa. Y fíjate en algo, eso no era periodismo, parecía como si fuera un guión planeado. Y tú ves que cuando el precio está subiendo de Bitcoin, nadie viene a entrevistar a Michael Saylor para ver cómo está ganando dinero, no. Pero cuando hay una venta, ahí todo el mundo está preocupado por la gente que está perdiendo dinero, gente que puso sus ahorros ahí en su negocio. Bueno, la narrativa, ustedes saben que ya lo sabíamos lo que podía pasar, porque solamente necesitaban una noticia para poder dispararla. Entonces, hagamos lo que los medios de comunicación no hicieron. Vamos a ver los números de verdad, lo que está detrás de todo esto. En mayo, señores, Strategy vendió 32 Bitcoin. Y la gente, ¿qué pasó con la gente? Entró en pánico. Y fíjate en esto, entraron en pánico por casi una semana completa. Ahora mira lo que pasó con esta venta, que fue 112 veces más grande que la anterior. El pánico, señores, no duró ni siquiera hasta el mediodía. ¿Y por qué? Porque el mercado ya está aprendiendo cómo funciona la máquina de Michael Saylor. Y en el segundo trimestre, ellos compraron
compraron más de 85,000 Bitcoin y vendieron 3,620. Es decir, que en todo el año, 175,000 Bitcoin comprados contra 3,600 Bitcoins que vendieron. Por cada Bitcoin que venden, señores, compran decenas de Bitcoin más. Y eso es lo que yo quiero que tú veas aquí. Esa venta, señores, completa representó apenas el 1% de todo el volumen diario del trading de Bitcoin. O sea, señores, eso fue muy poco. Y hay un detalle que los medios de comunicación no te contaron, porque obviamente a ellos no les interesa contártelo. Strategy vendió esas monedas a $60,000 en promedio y su costo base fue de $75,000. O sea, que ellos bloquearon una pérdida de $55 millones a propósito. ¿Y por qué una empresa va a hacer eso, señores? Bueno, eso se llama cosecha de pérdidas fiscales. Mira, es más simple de lo que parece. Te voy a explicar cómo funciona. Lo que pasa aquí es que tú lo que haces es vender en pérdida y esa pérdida te permite cancelar ganancias que tienes en otro lado. Y bueno, señores, también la factura de los impuestos te baja, que eso es muchísimo, y las grandes empresas están acostumbradas a hacer esto en todo momento, todo el tiempo. No es una señal de que en esa empresa hay algún problema, nada de eso. Es una estrategia contable inteligente. Y hay una razón mucho más importante detrás de toda esta venta que te lo voy a contar ahora, pero antes déjame tomarme un poquito de café porque la verdad que esto va a estar muy bueno. Mira, en octubre pasado, la agencia de calificación del S&P 500, o sea, la empresa de S&P Global, le dio a Strategy una calificación crediticia de B-. Y en ese reporte dejaron por escrito exactamente qué era lo que Strategy tenía que hacer para que la empresa mejorara esa calificación. Y tenían que hacer tres cosas. La primera era mejorar la liquidez en dólares, es decir, reducir la deuda, señores, y demostrar que ellos pueden operar normalmente, incluso si Bitcoin está bajo presión, como lo estamos viendo ahora mismo. O sea, que la S&P 500, señores, le entregó a Saylor una lista de tareas completas que ellos tenían que hacer. ¿Y qué hizo Michael Saylor? Bueno, ellos construyeron la reserva de $2.5 mil millones en efectivo totalmente desde cero. Eso fue lo primero que hicieron. Después se compraron $1.5 mil millones en deuda y en medio de todo este mercado bajista, señores, con todo este miedo que tiene el mercado, también pagó todos sus dividendos. Y no solamente eso, sino que también financió sus instrumentos de preferencias vendiendo Bitcoin, sin tocar, señores, ni un solo dólar de esa reserva. Y fíjate en algo, la venta no fue por los inversores de Bitcoin, no. Fue un mensaje directo a las agencias de calificación. ¿Qué te está diciendo todo esto? Bueno, él estaba diciendo a ellos, la máquina funciona incluso, señores, cuando el mercado está sangrando, como lo estamos viendo el día de hoy. Y ese, señores, es el camino hacia una mejor calificación crediticia que va a conseguir capital más barato y eventualmente va a entrar al S&P 500. Y mira, si todavía te queda alguna duda de todo este giro fabricado después de todo lo que te he contado, aquí está lo que lo resuelve. Hay un analista que se llama Bill Myler, uno de los inversores de valor más respetados del mundo, y vio esta venta. ¿Y sabes lo que le dijo a los accionistas y a los bitcoiners? No entrar en pánico, señores, alegrarse. Y hay algo mucho más importante todavía, y es que días antes de que la noticia de la venta de Michael Saylor se conociera públicamente, él dio una entrevista con New Era Finance donde explicó exactamente cómo funciona la máquina. O sea, no lo explicó después, señores, lo explicó antes y luego simplemente ejecutó lo que él había dicho. Eso es lo que a mí me llamó más la atención y me pareció sumamente interesante. Y mira, básicamente lo que él dijo es que si tú eres como un inversor individual, toma el dinero que tú no vas a necesitar en los próximos 4 años o más, compra Bitcoin y déjalo ahí. Eso fue lo que él dijo, que después tus nietos se lo van a agradecer. Y bueno, si tú necesitas como vender algo, pues vende lo que dura menos. Conserva lo que puede durar incluso hasta 1000 años. Y él mismo dice que él compró Bitcoin, señores, y que no ha vendido ni siquiera un Satoshi. Pero obviamente que era ese dinero que él no necesitaba para sus gastos del día a día. Ahora, si tú necesitas, por ejemplo, ese dinero para pagar impuestos, para pagar algún seguro, para pagar facturas, entonces tú lo puedes tener en otra parte o simplemente en otro activo, no hay ningún problema con eso. Ahora, para una empresa como lo es Strategy, la lógica es completamente diferente que para una persona y eso hay que entenderlo. Ellos son una compañía, señores, una tesorería y lo que hacen es vender instrumentos de crédito que recaudan capital con eso y después compran Bitcoin. ¿Por qué, señores? Porque sus inversores de crédito están esperando recibir ese dividendo. Sus inversores de capital esperan que la empresa defienda el valor de la acción primero. Y fíjate en algo, si Saylor dice, mira, yo no voy a vender ningún Bitcoin, pase lo que pase, y deja de pagar los dividendos, nadie, señores, le va a prestar ese dinero para que siga comprando Bitcoin. ¿Entiendes la lógica? O sea, señores, que para comprar más Bitcoin a veces tienen que vender un poco. Y él lo describe así, como nosotros compramos 20 y vendemos 1.
Y ese uno mantiene la confianza en el mercado y esa confianza es la que nos permite volver a comprar 20 más. Y eso es lo que llevó a la empresa de valer, señores, 600 millones de dólares a valer más de 85 mil millones de dólares. Y ahora cada vez que ellos vendan, ese pánico va a durar muchísimo menos porque el mercado ya está aprendiendo. Y aquí hay algo que yo quiero que te quede muy claro porque también aplica para ti. Los dividendos, señores, se pagan en dólares. Los impuestos también se pagan en dólares. El techo de tu casa, el carro, todo eso se paga en dólares. La comida, todo se paga en dólares. La diferencia aquí contigo y Strategy es que realmente Strategy lo que hace es que tiene opciones, ¿verdad? Muy diferente a las personas, a la mayoría. Ellos pueden vender, por ejemplo, algún instrumento financiero, algún instrumento de crédito para poder conseguir dólares sin tener la necesidad de vender sus bitcoins. Y tú también puedes tener esas opciones. Obviamente, si tú estructuras muy bien tu estrategia. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos dentro de MetaExpert. Te enseñamos a construir una posición en bitcoin sin tener que venderla cada vez que la vida te cobra en dólares. Y si quieres que yo personalmente te acompañe en ese proceso, te dejo el enlace en la descripción de este video para que veas más información y puedas aplicar. Bien, señores, la matemática es clara y el plan es público. Entonces, ¿por qué una venta que representa apenas el 0.4% del portafolio todavía sacude a tanta gente? Bueno, señores, porque casi todo el mundo mide sus ahorros en las unidades del sistema antiguo, del sistema tradicional, es decir, las casas, los bonos, el efectivo. Y cuando tú piensas en esos términos, cualquier venta de Bitcoin se ve como una señal de alarma. Pero mira lo que le pasó al sistema tradicional esta misma semana. 1.400 millones de personas, señores, vieron desaparecer 20 años de ahorros. El mercado inmobiliario de China, ajustado por inflación, está de vuelta a los niveles del año 2006. Y esto no es como cuando cae la bolsa de valores, señores. En China, los hogares tienen entre el 60 y el 70% de toda su riqueza metida ahí en propiedades. O sea, la casa no es solamente donde viven, es su cuenta de ahorro, su jubilación, su herencia. Y en 20 años, señores, cero ganancias. Y ahora, antes de que tú comiences a pensar, Erika, pero eso es por allá en China. A mí no me va a pasar nada de eso. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. Hay 630,000 personas más tratando de vender sus casas que personas queriendo comprarlas. Ahora mismo, señores, la brecha es la más amplia jamás registrada en la historia. Yo quiero que tú pienses en eso. Y aquí está la pregunta que yo personalmente me hago. ¿Por qué se convirtió la casa en la inversión principal de la gente? No porque las casas sean un buen activo, porque una casa obviamente te da un techo, pero ese techo se rompe. También tiene impuestos que están subiendo de forma constante y esa casa también tiene gastos de mantenimiento todos los años. ¿Por qué se convirtió en una inversión? Bueno, señores, porque el dinero se rompió. Entonces, cuando tu dinero está valiendo todos los años menos, tú necesitas poner tu dinero, tus ahorros en algo tangible, en algo que por lo menos te pueda mantener el valor. Y la gente lo que hizo fue elegir los ladrillos. Aquí le decimos el bloque, el cemento. Entonces, fíjate en algo. Toda esa riqueza que está atrapada ahora mismo en los bienes raíces, en eso que se le llama la prima monetaria, es uno de los depósitos bancarios de más valor, o sea, los más grandes del planeta. Y ahora mismo se están drenando, señores. En la próxima década, yo creo que ese valor va a seguir moviéndose hacia los activos escasos y a los activos más duros que existen ahora mismo. Y tú sabes cuál es el más escaso y el más duro, ¿verdad? Ahora, fíjate en esto. Mientras los hogares están evaporando sus ahorros en bienes raíces, ¿sabes qué están haciendo los bancos centrales ahora mismo con su propio dinero? Están comprando oro, señores. En un solo mes duplicaron sus compras. 41 toneladas, señores, solamente en el mes de mayo. Y China lleva 20 meses, señores, consecutivos comprando oro. Y esto no es nuevo. En los años 2000, los bancos centrales vendían oro y hoy son los mayores compradores netos de más de 800 toneladas al año. O sea, señores, que la gente que antes imprimía dinero, ahora lo está cambiando por el dinero duro. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Te están diciendo con sus propias manos lo que piensan de su propio producto. Y mira, el oro ha funcionado como reserva de valor en el sistema financiero tradicional por muchos años. Y Bitcoin es la nueva reserva. De hecho, Larry Lent señaló algo muy importante recientemente en una conversación sobre ese tema que a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención. Me pareció muy interesante. Él dijo que Bitcoin puede fracasar de todas formas. Y una de las formas en la que puede fracasar es que técnicamente explote. Y la otra es que obviamente se reduzca la adopción. La primera prácticamente es difícil de que suceda porque llevamos más de 16 años funcionando bastante bien, bloque tras bloque, cada 10 minutos, ¿verdad? Y la segunda,
Eso de que digan de que nadie necesita el oro digital es prácticamente imposible, porque fíjate lo que está pasando ahora mismo con el oro. El oro, siendo inferior a Bitcoin, señores, en prácticamente todo en cuanto a características, cuesta 3% comprarlo. Es difícil de verificar, difícil de enviar, y aún así, señores, ha superado al S&P 500 desde el año 2000 por mucho. ¿Por qué? Porque la devaluación monetaria es real, señores. Y si crees que los gobiernos van a dejar de gastar en exceso como lo están haciendo ahora, de equilibrar sus presupuestos, y que van a convertir el dólar en una moneda fuerte, bueno, esta tesis entonces no es para ti. Pero yo en lo personal, yo no veo ninguna evidencia de que ellos vayan a cambiar la dirección. De hecho, yo estoy viendo completamente todo lo contrario en este momento. Entonces, señores, la pregunta que yo en lo personal me hago es, ¿qué va a pasar cuando los mayores ahorradores del mundo descubran el dinero duro que realmente resuelve todos los problemas que tiene ahora mismo el oro? ¿Qué va a pasar con Bitcoin? Bueno, señores, yo creo que vamos a tener un mercado alcista bastante interesante. Lo mismo que está sucediendo con el oro, que ustedes saben que ha estado alcista por bastante tiempo, es lo mismo que yo creo que va a pasar con Bitcoin. Bitcoin está a una realización de distancia. De hecho, no sé si recuerdas lo que pasó el año pasado, donde vimos que el oro, señores, y la plata estuvieron subiendo de una forma vertical. Dos activos prácticamente que tienen un suministro mucho más grande y tienen una curva de adopción más lenta, subieron inmediatamente que ese capital grande comenzó a entrar. Entonces, ¿qué pasaría si esa misma ola llega a un activo que tiene un suministro que es completamente fijo y limitado? ¿Te has puesto a pensar en eso? Y hoy podemos medir exactamente desde dónde podría empezar esa gran subida. De hecho, hay una métrica que se llama el precio realizado, que es el precio promedio al que Bitcoin se movió por última vez. Básicamente es el costo base de toda la red. En este momento, señores, Bitcoin cotiza apenas un 16% por encima de ese número. Eso significa que la moneda promedio apenas está en ganancia. Y eso es muy raro, señores. Y cada vez que Bitcoin ha pasado en este nivel, lo que siguió fue una subida exponencial en los siguientes meses. Aproximadamente entre 18 y 24 meses para que te hagas una idea. Y nunca, escucha muy bien, nunca han cerrado en rojo. Nunca, nunca. Entonces, el escenario es este. Tenemos por un lado la impresión de dinero, señores, que no para. Ustedes lo han visto. La M2 creciendo muchísimo. El capital que está empezando a salir de la burbuja de la inteligencia artificial, de la que hemos hablado bastante en este canal en los últimos videos, si me estás viendo. Y eventualmente, señores, del oro va a empezar a salir dinero y van a buscar un activo único que no tenga un arrendador, que no tenga una contraparte y sobre todo sin la posibilidad de que alguien imprima más de ese activo. Y para mí ese es el escenario que va a estar ahora, que se está moviendo. ¿Por qué? Yo sé que ahora mismo la gente, porque tiene miedo por todo lo que está pasando y el mercado cayendo, se olvidó lo que Bitcoin puede hacer, señores. Y si algo de lo que he comentado aquí es al menos el 50% correcto, quienes tengan esa posición construida antes de que todo llegue son los que se van a beneficiar. Y bueno, señores, quiero cerrar con esto. Cuando yo vi la noticia, obviamente que me llamó muchísimo la atención y lo primero que yo pensé, aquí vamos otra vez, porque ya eso lo hemos vivido muchísimas veces. Ya conozco el juego. Lo primero que hacen es crear el miedo para que tú vendas. ¿Y qué hacen ellos? Recoger eso que tú vendiste. Lo que pasó con Michael Saylor, señores, no fue una crisis, fue una estrategia fiscal, un mensaje que le estaba mandando Michael Saylor con estrategia a las agencias de calificación y un pánico que el mercado resolvió antes del mediodía, ya lo vimos. Pero a mí lo que realmente me preocupa y lo que yo estoy pensando mucho últimamente es en todo lo demás que también pasó esta semana, señores. 20 años de ahorros borrados en China, la vivienda en reversa en Estados Unidos y los bancos centrales cambiando su propio papel, el dinero que ellos tienen por oro. Y para mí esa es la señal real que yo tengo que ver de lo que está pasando, quitando todo este ruido que hay encima. Señores, el sistema financiero tradicional nos está diciendo que el dinero está roto. Y los que están dirigiendo todo este sistema financiero, lo que están haciendo es corriendo hacia el oro porque es el activo duro que ellos conocen. Pero nosotros que ya sabemos de otro activo que funciona mejor, que tiene mejores características, no tenemos que volver para atrás. Vamos hacia el futuro, vamos directamente a Bitcoin. Y ahí vamos a poder proteger nuestro dinero. Y bueno, después de todo esto, déjame saber aquí en los comentarios. ¿Crees que la venta de Strategy fue una buena jugada o realmente no debió hacerlo? Te leo aquí en los comentarios. Y bueno, déjame saber también
si tú estás listo para la próxima corrida alcista, es decir, para esa subida exponencial que va a tener Bitcoin. Te leo aquí también en los comentarios porque me encantaría saber lo que estás haciendo y también cómo te estás preparando. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta información porque yo sé que va a ser muy bueno para esa persona. Y además recuerda que te dejo aquí en la descripción los enlaces para que me sigas en mis redes sociales, en mi cuenta de Instagram y también en mi canal exclusivo de WhatsApp para que estemos en contacto mucho más directo. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Vamos a hacer dinero.